si es que no conocemos la historia que pasaron estos últimos 30 años, porque el terrorismo viene más o menos desde los 80, ¿no? Cuando en los gobiernos de Belaúnde y Alan García no se hicieron caso a lo que pasaba, ¿no? y ya terminando el gobierno de Alan García ya esto era incontrolable, ¿no? Y fue cuando llegó a Lima que al final tomamos cartas en el asunto, ¿no? Y no vimos qué pasaba en el interior del país, ¿no? Hoy en día estamos en una situación similar. Hay mucho crecimiento, determinados grupos sentimos que el Perú está creciendo, pero también tenemos otros grupos que sienten que para ellos el crecimiento no se genera el desarrollo para sus comunidades, para sus regiones, para sus provincias, ¿no? Estaba haciendo ahora poco una investigación sobre el tema de las lenguas entre los jóvenes, ¿no? Y me encontraba que unas 6 regiones, en su mayoría, son quechuas, ¿no? Y una, más de casi el 40% era de lengua amazónica, ¿no? Pero pienso que si nos adentramos un poco más hacia las provincias, íbamos a encontrar provincias que tienen un alto índice de lengua no castellana, ¿no? Lo que genera un problema de comunicación en lo que podamos nosotros informar, ¿no? Porque nosotros podemos luchar contra el terrorismo, decir muchas cosas en nuestro idioma aquí en Lima, pero esa información, me pregunto, llegará a los jóvenes de Ayacucho, de Apurímac, de Ucayali, donde las lenguas que hablan de Puno, donde hablan aymara, quechua, diferentes lenguas amazónicas, ¿no? Y es ahí donde el terrorismo empieza, ¿no? A coger a su, ¿cómo se llama? A su grupo élite, ¿no? Y empieza a captarlos de manera que hacen sentir que el discurso que tienen es válido. Es por eso que nosotros desde acá, y con la ayuda de los adultos, conocen mucho de esta historia, mucho de lo que pasó en nuestro país, la cantidad de muertos, la cantidad de dinero que se perdió justamente por todos los destrozos que hicieron, las familias que quedaron desmembradas, incluso la movilización de gente, porque mucha gente se vino hacia Lima huyendo del ensayo terrorista, ¿no? Y mucho de eso hoy día vemos todo el Perú aquí en Lima, en diferentes regiones, justamente porque huían de esta ensaña terrorista que había justamente primero atacado a determinadas regiones, ¿no? A las regiones con menor nivel educativo, a las regiones que tenían justamente este problema de la lengua diferente a la nuestra, ¿no? Diferente a la castellana, diferente a la lengua de Lima, ¿no? No es así, sino cuando se dan estos atentados terroristas en la zona de Miraflores, ¿no? En la zona central de Lima, cuando se empieza a tomar cartas en el asunto, ¿no? Se agradece al sistema de inteligencia que en su momento logró neutralizar temporalmente al terrorismo, pero tenemos que tener en cuenta que hay que buscar nuevas estrategias, ¿no? Porque justamente ese método, el que utilizan en defensa de los derechos humanos, ¿no? Mal llamados, ¿no? Es que estos grupos, ¿no? Que hicieron tanto daño a nuestro país, es que
buscan desprestigiar todo este sistema de derechos humanos, ¿no? Incluso, estaba leyendo la página del Movadef, no, el Facebook del Movadef, ¿no? Hay uno anulado, pero todavía sigue un Face que dice Movadef Callao. Habría que hacerle seguimiento, ¿no? Y ver también cómo la gente del Facebook lo puede anular, ¿no? Y lo que pasa es que en este caso buscan confundir a la población y buscan comparar la persecución que en su momento se hizo al APRA o que se hizo al Partido Comunista con la persecución que aparentemente dice que se le hacen con ellos, ¿no? Y justo acá se ha descubierto un complot comunista, ¿no? Y más abajo de prisión del señor José Carlos Mariatti, que es indicado por ser uno de los más activos dirigentes del comunismo en Lima, ¿no? Y de esta manera a muchos jóvenes podría confundirlos, ya que en nuestro libro de historia se habla justamente de estos jóvenes políticos que en su momento pusieron esas nuevas ideas dentro del escenario nacional, ¿no? Algo que debemos rechazar de plano, ¿no? Justamente dentro de esta propuesta, y como decía al principio, es decir, no al terrorismo, y que esta ha sido en estos últimos 30 años una guerra terrorista, y por lo tanto no existen presos políticos, ¿ok? Porque si validamos la idea de presos políticos, al final este ideario sería validado y sería democrático. Y yo creo que este movimiento de fachada del terrorismo que busca justamente la salida de Abimael y toda su cúpula, es que debemos rechazar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar algunas cárceles y ver cómo siguen este trabajo de adoctrinamiento, o han estado en el interior del país donde aún mucha gente tiene estos miedos y todavía encuentras pintas y todavía encuentras poblados donde aún los terroristas tienen dominadas determinadas partes, ¿no? El tema, por ejemplo, Braille, ¿no? El Braille lo tiene tomado, y si nos vamos a algunas comunidades que de las 1834 distritos que hay en el país, nos vamos a encontrar justamente en estos problemas. Bueno, finalmente yo creo que es misión de todos los jóvenes tratar de informarse y hacer lógica sobre las propuestas, ¿no? La violencia no es de las mejores consejeras, y la violencia política, ¿no?, que busca a través de determinadas acciones, ¿no?, en donde con el pretexto, ¿no?, de huelgas o con el pretexto de movilizaciones, ¿no?, están infiltrándose determinados grupos, ¿no?, que hacen como lo que han hecho en la parada, porque se han descubierto que hay ex-MRTistas que han estado detrás de estas movilizaciones. Es que debemos estar atentos. Estar atentos para no caer en sus garras y justamente tratar de juntar a nuestros amigos, ¿no?, para que estos tampoco sean captados por estos grupos violentistas. Porque justamente los problemas que hoy día se dan es justamente porque desde la casa se están promoviendo escenarios violentos, o sea, de tal manera de que la violencia es parte diaria de la acción de todos los peruanos, ¿no? Y es una forma,
quizás de responder a determinadas acciones. Entonces, queda en manos de nosotros, ¿no?, luchar contra esta lacra que es el terrorismo y bueno, seguir haciendo esta campaña y bueno, y aplaudir lo que sigue haciendo Venezuela. Gracias.